En este estudio voy a hablar acerca de David, un hombre famoso en la Biblia. David, ¿verdad? El hombre que mató a Goliat, rey sobre Israel, estableció un imperio y la familia de Jesús. Jesús, descendiente de David, ¿verdad? Muy importante. Y hay arqueología asociada con David y con su dinastía. La dinastía, ¿qué es? Es la familia, una familia de reyes. El trono pasa del padre al hijo, generaciones, padre al hijo, el trono, una dinastía. Y Jesús es miembro de la dinastía de David. David estableció la dinastía y su dinastía todavía reina. Jesús sentado en el trono en el cielo, Jesús descendiente de David, es rey hoy. La dinastía de David, la dinastía de nosotros, de nuestro rey. Y vamos a explorar unas cosas de la arqueología asociadas con David y con sus descendientes que reinaron sobre el trono en Jerusalén. Esta foto es mi primera excavación en Israel. Mi primer año, 2009, acá, y trabajé acá en cinco estaciones acá. Y aprendí mucho de la excavación en esta ciudad. Y vamos a hablar un poquito de esta ciudad en el estudio. Pero quiero comenzar con esta verdad, que por muchos años ha sido un problema entre la arqueología y David. Un problema. ¿Cómo? ¿Qué es el problema? Y puedo explicar con este. ¿Reconocen estos, hermanos? Los pirámides de Egipto, ¿verdad? Sí. ¿Quién construyó los pirámides? Yo creo que un pastor y dos pastores construyeron los pirámides en su tiempo por la noche después de terminar su obra con sus ovejas. A las 5 por la tarde ellos, bien, vamos a poner las ovejas acá y vamos a edificar un pirámide. Y unos años con esto tenemos los pirámides. ¿Sí o no? Ok. Hay un problema con esta explicación. Los pirámides son gigantes. Y trabajo increíble, un proyecto increíble. Es imposible que una pareja de pastores puedan construir esto. No, es evidencia de un gobierno poderoso, con mucha gente, muchos trabajadores, muchos recursos, mucho tiempo. Y evidencia de un gobierno grande, poderoso, un rey, un faraón poderoso, o faraones. Cada pirámide fue construido por un faraón, como una tumba. Y evidencia de un gobierno grande. Es un monte de piedra cortada. Increíble, los pirámides. El exterior, hace muchos años, tenía piedra en el exterior muy suave y blanca, pero no existe hoy día. Los habitantes de Cairo tomaron las piedras en el exterior de las pirámides y reciclaron la piedra para construir sus casas. Mucho de Cairo hoy en día es construido de piedra robada de las pirámides. Pero todavía hay mucha piedra. Un ejemplo de la piedra exterior que no fue tomada, no fue robada. Pero un proyecto increíble. O el Coliseo en Roma. ¿Quién construyó esto? Una aldea de 50 personas, ¿no? Tienen sus fincas, sus viñas y en su tiempo libre construyen un coliseo.
No, otra vez es evidencia de un gobierno poderoso, con autoridad y recursos y mando sobre muchos hombres. Yeah. El Coliseo es muy grande. No soy bajo, pero al lado del Coliseo soy como muy pequeño. Okay. Sí, pero evidencia de un gobierno. Si no sabemos nada de los romanos, si vemos el Coliseo, sabemos algo, que los romanos eran poderosos por causa de su arquitectura, la grandeza de su construcción, evidencia de su imperio. Ok, el problema con David. ¿Qué es el problema en la arqueología? Tenemos evidencia de gobiernos, de reyes en el tiempo de Abraham, el tiempo de Isaac, el tiempo de Jacob. Tenemos evidencia de ciudades y reyes en Canaán. Sabemos por arqueología que Jerusalén en el tiempo de Abraham tenía murallas grandes, hechas de piedras muy grandes y pesadas. Hemos excavado las murallas del tiempo de Abraham. Evidencia de un rey en Jerusalén en el tiempo de Abraham, un rey poderoso. Y los otros cananeos en el tiempo de los patriarcas. También los reyes de Israel y Judá después de David, hay mucha evidencia de las cosas que construyeron. Encontramos sus nombres en inscripciones de Asiria, de Babilonia, de Siria. Otros países mencionan los nombres de reyes en la Biblia. Reyes de Israel, reyes de Judá, después de David. El problema es eso. David estableció un imperio poderoso, ¿verdad? La Biblia dice, su imperio tiene mucho poder, pero David, Salomón y Saúl, en los siglos 11 y 10 antes de Cristo, no hay mucha evidencia de su existencia ni de su gobierno. ¿Dónde están los ejemplos de un proyecto construido por David, el gobierno de David? Era un rey poderoso, ¿verdad? Con autoridad sobre muchas personas, recibió tributo, impuestos. ¿Dónde está la evidencia de su gobierno? La Biblia dice, él estableció un gobierno poderoso, pero no hay evidencia, como en los otros siglos, antes y después. Es el problema. La Biblia describe el gobierno, el imperio de David. La arqueología, no podemos encontrar el imperio de David en Canaán. En otros lugares, sí. Antes de David, sí. Después de David, sí. En la época de David, no. ¿Por qué? Hay evidencia de otros reyes después. A la izquierda, una inscripción que menciona el rey Acab de Israel. Una inscripción de un rey de Asiria, que sabe el nombre de Acab. Y al otro lado, otra inscripción de Asiria, un rey que menciona el rey Ezequías, otro rey bíblico. Bien, y a la izquierda, un rey de Israel, Jehú, otra inscripción de Asiria. Asiria sabe algo del rey Jehú de Israel. A la derecha, algo que mencionamos ayer, una inscripción de los babilonios, que menciona un rey de Judá, Joaquín. Bien, otros reyes mencionados en la arqueología, pero ¿dónde está la inscripción con el nombre de David? Donde no hay ninguna mención de David fuera de la Biblia, por muchos años. ¿Dónde está David? Los egipcios reconocen reyes de Israel y Judá, los asirios en Babilonia, en Damasco, en Siria. Esos reyes en sus inscripciones, sus archivos, a veces mencionan reyes de Israel y Judá, nombres. Pero David, el fundador de la dinastía en Jerusalén, ¿dónde está su nombre? Fuera de la Biblia,
no podemos encontrar su nombre. ¿Por qué? Y en Judá, otra vez, ¿qué construyó el gobierno de David? ¿Dónde están las fortalezas o algo, evidencia de un gobierno poderoso? En Judá, Jerusalén y la región de Judá, no hay. ¿Por qué? Fortalezas, no hay inscripciones, un palacio sería muy bien, pero hay poca evidencia que Judá, la gente pudo leer y escribir el hebreo. Y eso es importante porque en un gobierno necesitamos archivos, necesitamos escribir detalles de los impuestos. Cuando recibimos, ¿quién dio sus impuestos? ¿Quién no ha dado los impuestos todavía? Necesitamos saber estas cosas y tener registros de estas cosas. Y también la historia de Israel en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas en la Biblia, la historia de los reinados de David y otros reyes, los reinos de Israel y Judá. Si la gente no puede leer ni escribir, ¿quién puede escribir la historia que tenemos en la Biblia? No hay evidencia de esto. Y también David escribió salmos, dice la Biblia, pero si David no pudo escribir ni leer, ¿quién escribió sus salmos? Y la ley de Moisés, ¿puede alguien leer la ley, copiar la ley? Es una pregunta importante. Y en esto, después de más que 100 años de excavación en Canaán, el territorio antiguo del reino de David, de Israel y Judá, ninguna evidencia de David. Otros reyes sí, pero no David, el fundador de la dinastía. Y después de mucho tiempo, más que un siglo así, en los años 80, unos eruditos comenzaron a escribir y a decir que es posible David nunca existía. Él es una leyenda, un mito. David, no hay evidencia de su existencia, no encontramos su nombre. La Biblia probablemente escribió estas historias muchos siglos después del tiempo de David. Y leyendas, mitos, es lo que tenemos en la Biblia. Porque no hay evidencia en la arqueología. Es el problema. Inglés otra vez. Ok, lo siento. Pero una pregunta antes de actualizar nuestro entendimiento. ¿Qué es la expectación? Si excavamos, si buscamos a David en la arqueología, ¿qué vamos a encontrar? Palacios, fortalezas. Mira, es importante entender la cultura del reinado de David. Pocos años antes de David tenemos este versículo, el periodo de los jueces, el fin de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. No hay gobierno pocos años antes de David. Es una sociedad de tribus. Cuando salieron de Egipto, tribus, familia extendida. Una tribu es una familia, unas generaciones de la misma familia, descendientes de un hombre y su familia, sus bisnietos y sobrinos y todo, un clan, una tribu. Y sabemos en la Biblia que ellos vivían en tiendas por mucho tiempo y tenían fincas y viñas y animales, una sociedad tribal. ¿Qué monumentos construye una sociedad tribal? Edificios para los animales. Mi casa, mi tienda.
No hay gobierno en una sociedad tribal y no hay colegios para entrenar los arquitectos, ingenieros. No hay en Israel. ¿Qué monumentos esperamos encontrar en este periodo? Y David reinó poco tiempo después de estos versículos. La autoridad en las tribus, en una sociedad tribal, los ancianos, cada tribu tiene un grupo de ancianos. La tribu de Judá tiene sus propios ancianos. La tribu de Manasés también tiene un grupo de ancianos. Isaacar, Dan, Aser, Efraín, las tribus tienen ancianos. Pero un grupo de ancianos no es igual a gobierno con burocracia o a gobernadores. Y es una sociedad diferente que un imperio con rey. Cuando David comenzó a reinar, hay un detalle que muestra David reinó sobre una sociedad de tribus. En 2 Samuel 5, versículo 3, la Biblia dice que vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, el rey David. Él comenzó a reinar en la ciudad de Hebrón, en su propia tribu. Y el rey David hizo un pacto con ellos, los ancianos de las otras tribus, delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Cuando David comenzó a reinar sobre todas las tribus, ¿cómo pasó esto? Él habló con los ancianos de cada tribu. No hay gobierno. Los ancianos de las tribus, ¿me aceptan como rey? Sí, recibimos estas promesas. Cuando usted es rey, impuestos, no más que esto, este sistema de resolver juicios o cortes o jueces, problemas en nuestra tierra, un compromiso entre los ancianos de cada tribu y David, un pacto. Hicieron un pacto. Y una sociedad, un reino de tribus, ¿qué van a construir? Poca. No tienen los recursos, no tienen la educación de construir grandes cosas todavía. Debemos recordar que David reinó sobre tribus y no sobre una nación con un gobierno listo. Él tenía que construir el gobierno. Pero en todo, con eso, entiendo esto, vamos a actualizar nuestro entendimiento de la arqueología. Porque después del problema en los años 80, no hay evidencia de David, no es mencionado en inscripciones. En el año 1993, hace 31 años, descubrimos el nombre de David en la arqueología. Una inscripción hecha por el rey de Damasco, Siria. Un rey fuera de Canaán sabe la familia de David, o de la familia de David. La inscripción era una placa, un siglo y medio después de David. Pero en esta inscripción, el rey de Siria dice que él mató al rey de Israel y derrotó al rey de la casa de David. Y soy poderoso, la costumbre de todos los reyes antiguos. Pero acá tenemos el nombre de David. Esa parte dice Bet David en arameo, el idioma de los sirios, arameo. Bet David, la casa de David. La casa es la dinastía. Él dice, derroté el rey de la dinastía de David, el descendiente de David, rey. El rey en Damasco, el sirio, sabe de la vida de David y luchó contra el descendiente de David.
probablemente el rey Ocosías, en segundo libro de Reyes, pero es historia, otra lección. Pero vemos acá las letras. Leemos de la derecha a la izquierda. Bet, T, vemos T. El alfabeto arameo es ancestro de nuestro alfabeto. Unas letras son similares. Reconocemos T, Bet, David, D, David. La letra D es triángulo. Pero en nuestro alfabeto, ¿cómo es D? Es triángulo con un cuerno curvado. Es un artefacto de nuestro alfabeto también. Podemos leer un poquito. Bet David, la casa, la dinastía de David. Por fin descubrimos el nombre de David en una inscripción antigua. Bien, evidencia que él existió y él fundó una dinastía en Judá. Bien, hay más descubrimientos. En 2 Samuel 5, la Biblia dice que David fue a Jerusalén y habitó en la fortaleza de Jerusalén y nombró la ciudad de David. Y aquí tenemos un dibujo de lo que sabemos de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de David. La ciudad de David. Hoy la ciudad ha cambiado un poquito, pero la zona de la ciudad de David, notado acá. En Jerusalén, en el tiempo de David, hace 3,000 años, y hoy día. Hay una ciudad moderna construida sobre la ciudad antigua. Pero, en 2005, unos arqueólogos compraron 2 o 3 casas en la ciudad de David, destruyeron las casas modernas y excavaron, porque la Biblia dice que David construyó un palacio. Unos ingenieros y arquitectos de Fenicia, el país al norte de Canaán, vinieron y ellos construyeron una casa, un palacio para David, porque Israel no tenía arquitectos todavía, una sociedad de tribus, ¿verdad? Pero la Biblia describe el lugar del palacio, la ubicación. Ellos descubrieron en esa zona, Jerusalén quedaba sobre una colina. Vemos el monte de Jerusalén. En esa zona, en esa área, excavaron y descubrieron una estructura con murallas muy anchas. No es casa de una familia. Mira las piedras en esta muralla. Es más o menos desde acá hasta acá. Una muralla muy grande. Evidencia que es algo grande como un palacio, una fortaleza. La fecha es el tiempo de David. Probablemente este es el palacio que David construyó en 2 Samuel 5. No encontramos su nombre en el edificio, pero tenemos un edificio grande en el lugar donde la Biblia dice David construyó su palacio, en el tiempo, el periodo cuando la Biblia dice David construyó su palacio. Probablemente es su palacio. Evidencia que alguien construyó algo como un palacio en un lugar de Jerusalén. Evidencia de un gobierno creciendo, un reinado creciendo. Es lo que la Biblia dice pasó en el 2 Samuel 5. Ok, bien. Vamos a mi primera excavación. Es una ciudad antigua, se llama en árabe Khirbet Qeiyafa. El nombre es árabe, no es hebreo. Pero la ciudad fue construida por primera vez en el tiempo de David, hace 3,000 años. ¿Dónde está? El valle en la distancia es el valle donde David mató a Goliat. Allá. Y queda en la frontera entre Judá y los filisteos.
La ciudad es interesante. Vemos Jerusalén, también la ciudad de que hablamos en este momento. Caiafa. Es más fácil. Caiafa. ¿Qué sabemos? Es una fortaleza construida en el tiempo de David, en la frontera entre Judá y los filisteos. Y tiene murallas grandes, ruinas, pero después de excavación, miren lo que encontramos. Las murallas exteriores de la ciudad. Es un estilo de muralla, se llama casamata. No es sólido. Una muralla sólido, más costoso, más piedra, más tiempo. Si no tenemos mucho tiempo, muchos recursos todavía, es más rápido construir 2 murallas con espacio entre. Más rápido y durante un asedio, si un enemigo viene contra la ciudad, podemos llenar el espacio con tierra y piedras. Como Oreo, la galleta, Oreo. Sí, una muralla Oreo. Y si la ciudad sobrevive, la ataca, quitamos la tierra y tenemos el espacio como una sala y una casa o algo. Pero las murallas quedan alrededor del sitio poderosos. Y unas piedras son muy, muy grandes. Yo, con el arqueólogo en mi primer año, mira la piedra en esa foto. ¿Cuánto pesa esa piedra? Es una parte de las defensas. Probablemente entre 15,000 y 18,000 libras. ¿Quién construyó esta muralla? ¿Un grupo de pastores en su tiempo libre? Probablemente no. Es evidencia de un gobierno con muchos hombres, recursos, poder. Y fue construido en la guerra, en la frontera contra los filisteos. Excavamos y la ciudad no era filistea. Hay inscripciones en hebreo. No hay las imágenes, los ídolos que los filisteos tenían. También huesos de muchos animales, pero no hay huesos de cerdos. Puerco. Prohibido en la ley de Moisés. Los filisteos, entre 10 y 20% de los huesos de animales son de cerdo en las ciudades de los filisteos. Aquí no hay cerdo, no hay huesos de cerdo. Los habitantes, no comieron puerco, no comieron tocina, no comieron jamón. Pobrecitos. Pero evidencia de los hebreos que vivían acá. ¿Quién puede construir una fortaleza contra un poderoso enemigo como los filisteos y construir todo sobre 2 o 3 años o más? Y los filisteos no pudieron cesar la obra. Un gobierno, un ejército poderoso que puede resistir a los filisteos, defender la nueva fortaleza contra los filisteos. Evidencia de un gobierno en Judá en el tiempo de David, como la Biblia describe. Probablemente David construyó esta ciudad. No hay otros candidatos. Y en las excavaciones también encontramos en el cima de la ciudad una fortaleza con las murallas 1 metro ancha. Y la fortaleza original es marcado aquí. Las otras piedras es otro edificio construido 1500 años después de David. El nuevo edificio destruyó mucho de la fortaleza del tiempo de David. Es lo que pasa a veces. Pero tenemos una fortaleza. Adentro evidencia de hierro, de armas. En el cuerno aquí tenemos una torre para observar el valle. Guardando contra los filisteos. Si los filisteos vienen, el soldado sobre esta torre puede verlos en distancia. ¡Ah! ¡Alguien viene!
y pueden asemblar las tropas y defender la ciudad. Y también hay una puerta. ¿Ven ustedes la puerta? Es posible que David entró en esa fortaleza por esa puerta. Interesante, ¿verdad? Es la primera ciudad y en este momento la única ciudad que tenemos en Canaán que fue construida durante el tiempo de David. Las otras ciudades antes o después de David. La única ciudad construida durante su reinado. El primer nivel de la ciudad durante el tiempo de David. Evidencia de su gobierno. ¿Qué hacen los gobiernos? Marcan la frontera, nuestro territorio, nuestra tierra, y ponen una fortaleza para marcar y defender su territorio. Es lo que tenemos acá. Una fortaleza marcando el territorio de Judá contra los filisteos. En la fortaleza también encontramos cientos de jarros en el mismo estilo, como un gobierno produciendo el mismo estilo, un estilo muy aburrido. Mira, no hay colores, es aburrido. El estilo es cientos. ¿Por qué? Para poner los impuestos. Los israelitas pagaron impuestos en los productos de sus fincas, de sus viñas, de sus olivos. Y el gobierno puso los impuestos en estos jarros. Y sabemos eso porque en las manijas alguien marcó cada jarro con una presión de un dedo. Una significa un producto. Dos, vemos jarros con dos. Sí, uno, muchos con uno. Dos impresiones. Otro producto. Y encontramos unos con 3 impresiones. Creo que hay un ejemplo acá. Pero alguien está marcando jarros. ¿Por qué? Un registro de productos conseguidos por el gobierno. Impuestos para alimentar al ejército. Los trabajadores que construyen los proyectos del gobierno. Y es un ejemplo muy temprano de algo que sabemos en el periodo de los reyes de Judá. Más tarde, después, los otros reyes después de David, descubrimos que los jarros del gobierno, ellos en Judá, marcaron sus impuestos también en el mismo lugar, en las manijas. Pero el símbolo cambió a veces. Tenemos acá un león. El león de Judá, un símbolo de la tribu del rey, una águila con inscripción, los contentos de Sahara pertenecen al rey de Judá. Acá, el tiempo de los últimos reyes de Judá, Josías, por ejemplo, el último rey justo. En su tiempo, ellos marcaron los jarros como el sol, un símbolo del sol. Y aquí una inscripción del tiempo de los persos, después del exilio. Nehemías, el tiempo de Nehemías y Esther. En Judá marcaron sus jarros para el gobierno con una inscripción que dice Judá, de Judá. Pero tenemos un ejemplo sobre cientos de años. El gobierno de Judá marcando sus jarros en el mismo lugar. Y en el tiempo de David vemos el primer ejemplo de esta tradición. Jarros con impresiones. ¿Okay? No es tan chévere, pero es un detalle auténtico. Y no es Indiana Jones. Indiana Jones, título, Indiana Jones y los jarros marcados. Pero es auténtico, evidencia de un gobierno. Tenemos evidencia muy clara del gobierno de Judá sobre los siglos, aún entre otros imperios. Tienen la misma tradición y vemos el principio de la tradición en el tiempo de David, preservada sobre las generaciones, sobre los siglos. Evidencia de un reinado, un rey en el tiempo de David.
Una fortaleza marcando a la frontera, marcando impuestos, evidencia de un gobierno de David. Vamos a otra fortaleza al sur. Vemos Caiafa al sur, Kibbet al-Rai. Es una segunda fortaleza que descubrimos después de Caiafa. Y trabajé acá por un año, pero es una fortaleza también en la frontera contra Filistea. Las mismas cerámicas, los mismos jarros que tenemos en Caiafa. Tenemos aquí una foto. Y trabajé acá. Traje un grupo de voluntarios conmigo. Mi hijo Caleb, que ya tiene 17 años, tenía 11 años en esta foto. Él me acompañó en la excavación y excavamos acá en Al-Rai. Pero tenemos no una fortaleza, dos fortalezas en diferentes lugares marcando la frontera. Evidencia de un gobierno en el tiempo de David. Bien, vamos a otros reyes en los minutos que tenemos. Salomón construyó el templo, ¿verdad? Un nuevo palacio y describimos la casa del bosque del Líbano ayer con las columnas de cedro como en Egipto. Pero no podemos excavar estos lugares. El templo, el palacio, hoy en día estos lugares en Jerusalén son sepultados bajo de edificios de Islam. Tierra sagrada a los musulmanes. No podemos excavar sin iniciar una tercera guerra mundial. No vamos a excavar. Es imposible buscar evidencia de estos edificios. Pero Salomón construyó más, otras cosas, no solamente el templo y el palacio y las columnas. En el primer libro de Reyes 9, versículo 15, tenemos estas palabras. Estos son los datos de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor, su propia casa, el Milo, el muro de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megiddo y Geser. Okay. Menciona 3 ciudades en Israel. Salomón construyó algo en esas 3 ciudades. No quedan en Tierra Santa a los musulmanes. Podemos excavar. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué buscamos? La Biblia no tiene detalles, pero normalmente la primera cosa que un rey construye en una nueva ciudad o reparando una ciudad es la muralla, las defensas. Construyeron las defensas primeras y después los edificios adentro de las murallas. Y en Azor, la primera ciudad, Azor, tenemos una puerta con murallas que fechan al tiempo de Salomón. Y aquí tenemos unos miembros entrando en las ruinas de Azor por esta puerta. La puerta, vemos el diseño, la arquitectura de la puerta. Vemos las murallas a la izquierda y un ejemplo a la derecha. Hay torres en la entrada acá, un torre en cada lado. Pero ¿qué tenemos acá? Estos espacios, ¿qué son? Son cámaras en la puerta. Y hay 6. Alguien entrando en la ciudad pasa acá y hay guardas, soldados en las cámaras, unas cámaras. ¿Quién entra en la ciudad? Vamos a escribir los nombres para que entendamos quién entra y quién sale. ¿Usted es israelita o de otro país? ¿Por qué está acá? Preguntas. A veces en la puerta lugares altos, como el lugar con el inodoro. Una cámara en la puerta. Alguien posiblemente vendiendo algo. Ventas y compras. Pero hay 6 cámaras en la puerta. Okay. Mira el diseño. 6 cámaras, 3 en cada lado. Es el diseño.
Cuando vamos a la segunda ciudad, Megiddo, encontramos el mismo diseño. Entramos acá por la puerta y vemos cámaras. Uno, el segundo bloqueada, la tercera cámara. Y en este lado, restaurado. Estas piedras son originales, pero 3 cámaras en cada lado, el mismo diseño. Y una vista de un lado. 3 cámaras, el mismo diseño en Megiddo. Y en la tercera ciudad, Gezer, vemos el mismo diseño en la puerta que fecha al tiempo de Salomón. 3 cámaras en cada lado. Parece que el gobierno tiene un arquitecto que pone el mismo diseño en los proyectos del gobierno. Vamos a construir Azor. El diseño de la puerta. Bien. Y Megiddo, mismo diseño. Y Gezer, mismo diseño. Evidencia de un arquitecto central en el gobierno. Construyendo las puertas con el mismo estilo, el mismo diseño. Evidencia de el primer libro de Reyes 9:15. Salomón construyó todas estas 3 ciudades. Tienen la misma puerta, el mismo arquitecto, el mismo gobierno. Evidencia de Salomón. Y otra vista de la puerta en Gezer, 3 cámaras en cada lado. La segunda tiene asientos. Los ancianos de la ciudad se sentaban en la segunda cámara en Gezer para ser testigos de pactos, para juzgar problemas. Leemos de esto en el libro de Ruth. Boaz habló con un pariente para tener el derecho de casarse con Ruth. ¿Dónde hizo esto? Boaz hablando para el derecho de casarse con Ruth en la puerta de Belén. Las cámaras en la puerta, un lugar de pactos, de testigos, de un corte local. Y vemos asientos acá para esta costumbre en Gezer. Bien, hay evidencia de otros reyes de la familia de David, la dinastía. Unos ejemplos y vamos a concluir. Ayer hablamos del hijo de Salomón, Roboam. La Biblia dice que él construyó las defensas de varias ciudades en Judá. Uno, Laquis, y encontramos su muralla construido por Roboam. Roboam, el nieto de David. David es el fundador de la dinastía, la primera generación de la dinastía. Salomón, la segunda generación. Roboam, la tercera generación. En la dinastía de David vemos evidencia de sus obras que la Biblia describe. Encontramos evidencia de la familia de David. En el futuro, el rey Ezequías, descendiente de David también. En la generación 12 o 15, distante, pero descendiente de David, en la dinastía. La Biblia dice que él hizo lo recto, un rey justo. Él quitó los lugares altos para el paganismo en Judá. Y ayer describimos la ciudad de Laquis. En la puerta, una de las cámaras, vemos las cámaras, ¿verdad? 3 en cada lado, pero la tradición continúa. Después de Salomón, pero en la misma tradición. En la tercera cámara a la derecha, cuando alguien entra en la ciudad, un lugar alto, modelado en el tabernáculo, el templo. Entrada, un lugar santo, un lugar santísimo, y vemos el mismo diseño acá, más pequeño. Y el lugar santísimo, evidencia de algo importante. Porque hay 2 altares, describimos 2 altares juntos en el lugar santísimo, pero los altares fueron dañados. Alguien dañó los altares. ¿Quién? ¿Qué hizo Ezequías? La Biblia dice, también encontramos el inodoro. La Biblia dice
que Ezequías, lo siento, vamos a la Biblia, que Ezequías quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, una diosa de la fertilidad. Él destruyó los lugares altos. Y tenemos en Laquis un lugar alto en la puerta, destruido en el tiempo de Ezequías. Y sabemos esto porque la ciudad fue destruida también en el tiempo de Ezequías. Pero la destrucción del lugar alto pasó un poco antes de la destrucción de la ciudad. La destrucción es diferente. ¿Quién destruyó los lugares altos en el tiempo de Ezequías? Ezequías. Probablemente este lugar alto es evidencia de su obra limpiando la tierra de los lugares altos, los otros dioses. 2 altares, posiblemente un altar para Dios, otra para una acera o otro dios. Ezequías destruyó el altar. Evidencia de las obras de su reinado, como la Biblia describe. Y el inodoro, un ejemplo de otro rey de Israel, Jehú, que convirtió la casa de Baal en una letrina. Ezequías hizo la misma cosa cuando él destruyó el lugar alto en Laquis. Ezequías hizo la misma cosa que Jehú. Evidencia de las obras de la dinastía de David. Y también en el tiempo de Ezequías, una invasión de los asirios. El rey de Asiria, Sennacherib, vino contra Judá. Segundo de Crónicas 32, versículo 5. Ezequías cobró ánimo, reedificó toda la muralla en Jerusalén, que había sido derribada en los días de su padre, y levantó torres en ella, edificó otra muralla exterior. Él reparó las defensas, las murallas de Jerusalén, expandió las murallas sobre otro barrio. Ese barrio. Vemos la ciudad de David, el templo. Ezequías construyó esta muralla sobre una expansión de la ciudad y encontramos el fundamento de su muralla acá. Y también, como mencionamos ayer, Isaías menciona la construcción de esta muralla y que Ezequías y sus hombres derribaron casas para fortificar la muralla. Y tenemos una casa derribada, destruida, para construir la muralla en el mismo lugar. También, Ezequías, mira esa parte en el círculo, ¿qué vemos? Más cerca, vemos una piscina. ¿Es una piscina? Se llama el estanque de Siloam. Pero hay una historia. La Biblia dice en 2 de Crónicas 32, versículo 30, Ezequías, el rey, fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Okay. ¿De qué hablamos acá? ¿Qué significa? Un modelo de Jerusalén en el tiempo de Ezequías. La fuente de Gihón era la fuente de agua para la ciudad. Hay una fuente que fluía saliendo del lado del monte de Jerusalén. El agua de la ciudad. Un problema. El agua no está en el cima, sino en el lado del monte. Si un enemigo viene, el agua está en el lado. Y los habitantes de Jerusalén, en la cima, el enemigo acá y el agua entre los enemigos y los habitantes. ¿Cómo puede el pueblo conseguir el agua sin ser atacado por el enemigo? Y otros reyes en la historia tenían soluciones diferentes. Unos extendieron la muralla alrededor de la fuente para protegerla, pero vulnerable. También los enemigos pueden derribar o destruir la muralla, pueden escalar el monte de olivos y ver adentro de la muralla y flechas o algo de matar. Otros reyes de Jerusalén hicieron túneles
en el monte para, adentro de la ciudad, descender en un túnel en el monte y caminar a la fuente y conseguir el agua sin salir de la ciudad. Ezequías tenía otra solución. Con los túneles también hay peligro. ¿Cómo capturó Jerusalén David? David capturó Jerusalén. ¿Cómo? Sus soldados entraron por los túneles en la fuente. Entraron en la ciudad bajo de la tierra y capturaron la ciudad. Una no puedo hablar. Vulnerable. Ezequías tenía otra solución. Él hizo otro túnel bajo de la tierra para el agua. No para las personas, sino el agua. Él cambió la dirección del agua. En lugar de fluir saliendo del monte, él hizo un túnel y el agua fluyó en la otra dirección, al otro lado de la ciudad, al estanque. Y llenó el estanque con el agua. Y la entrada de la fuente, Ezequías bloqueó la entrada. Solucionado. El enemigo no puede conseguir el agua y el estanque adentro de la ciudad, en el otro lado de las murallas. Los habitantes caminan al estanque, consiguen el agua sin salir de la ciudad. Y muy fácil. Encontramos el túnel de Ezequías. Es un túnel de 537 metros de largo. Una tercera de una milla. Y aquí tenemos la entrada. El agua todavía fluye por el túnel. Después de 2,700 años, tenemos agua en el túnel todavía. Y nosotros podemos caminar en el túnel. Hermano Luis, sí. Alberto caminó por este túnel. El túnel de Ezequías. Y ustedes, cuando van a Jerusalén, pueden hacer la misma cosa. Es un proyecto de un descendiente de David. La dinastía de David hizo esto. Y podemos ver la obra. La Biblia describe este túnel. Y lo tenemos. Evidencia de todo. Y cuando Sennacherib vino contra Ezequías, el túnel listo. Pero hay otra cosa. Sennacherib no pudo capturar Jerusalén, pero él capturó, ¿qué dice el texto en 1 Reyes 18? Sennacherib, rey de Asiria, en el tiempo de Ezequías, vino contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Él capturó Laquis y otras ciudades. Y Sennacherib escribió su propio archivo. Tenemos acá un artefacto que se llama el prisma del rey Sennacherib, su versión de la invasión que la Biblia menciona. La Biblia menciona esta invasión en el segundo libro de Reyes, segundo de Crónicas, también en Isaías. 3 libros mencionan esta invasión. El rey de Asiria, Sennacherib. Aquí, esta prisma es de Sennacherib. Él escribió una lista de todas las ciudades que él tomó. No solamente en Judá, sino otros países también. Y con cada ciudad, él tiene los detalles. Cuánto oro él tomó de cada ciudad, cuánta plata, cuántos animales capturó, cuántos cautivos de cada ciudad. Una lista muy detallada. Pero en la Biblia dice que después de tomar todas las ciudades de Judá, un ángel destruyó el ejército de Sennacherib. Él no capturó Jerusalén. Él regresó a su país sin capturar Jerusalén. Y confirma lo que pasó. Sennacherib menciona a Ezequías en esta inscripción, esta prisma. Él dice, citación, atrapé a Ezequías en Jerusalén como un pájaro en una jaula.
Pero no menciona la captura de la ciudad. No dice, tomé la ciudad y tenemos el oro y la plata. Él no escribe de esto. ¿Por qué? Porque él no tomó la ciudad, como la Biblia explica. En su propaganda, él es silente acerca de Jerusalén. Solamente Ezequías como una ave en una jaula, pero nada más. Él no menciona nada acerca del botín de Jerusalén, cautivos de Jerusalén. En su propaganda, él confirma la versión que tenemos en la Biblia. Y por fin, mencionamos ayer, otro descendiente de la casa de David, Joaquín, fue llevado a Babilonia, cautividad, pero la Biblia dice en el fin de Segundo de Reyes que él fue librado de la prisión y recibió raciones de comida del rey de Babilonia en Babilonia el resto de su vida, y descubrimos las facturas de las comidas recibidas por el descendiente de David, Joaquín. Hay muchas tabletas, 4 tienen el nombre de Joaquín o de sus hijos, descendientes de David. La arqueología tiene mucha evidencia de David y de su familia. Alguna de la evidencia es más o menos nueva, pero hoy tenemos mucha evidencia para la familia más importante en la Biblia. Jesús vino de la familia de David. Jesús es descendiente de la dinastía y todavía se sienta sobre el trono de David en el cielo. Y la dinastía de David, y si podemos confiar en las historias de David y de sus descendientes, es más fácil confiar en lo que la Biblia dice acerca del descendiente más famoso, Jesucristo. Hermanos, gracias por su atención. Y pensando en Jesús, también pensamos en sus promesas. La arqueología confirma muchas cosas acerca de los ancestros de Jesús. Y confiamos en estas cosas, confiamos en las promesas del futuro que tenemos por Jesucristo. Si alguien quisiera entrar en el nuevo pacto con Jesús, por el bautismo, es posible hacerlo esta noche. Gracias por su atención.